bueno. Amén. Amén. Sí. Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Job. Job. ¿Qué pasó? Nada. Me asusté. ¿Te asusté, mijo? Ay, perdón. ¿Lo tiene? En el capítulo número 1 le vamos a dar lectura. Sígame con su vista, hermano, porque necesitamos leer los dos capítulos. Son breves, pero necesitamos darle lectura por si alguien desconoce el contexto. No quiero predicarlo sabiendo yo de qué estoy hablando, pero que alguien no lo sepa. Vamos a leerlo. La palabra del Señor dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pueden sentarse, ahorita vamos a continuar con la otra parte. Es un tema complicado, amén. Es un tema complicado, es un tema duro, es un tema difícil de entender sobre todas las cosas, porque nosotros en todo queremos entender por qué Dios hace, por qué Dios permite, y Dios siempre va a estar más allá de nuestra razón, amén. Dios no se limita, mis hermanos, a hacer algo, pero en su momento, aunque no alcanzamos a entender todo, siempre nos damos cuenta que todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. No está castigando, Dios lo está simplemente permitiendo. Y puede decir, pero pastora, tanto dolor, tanta angustia, tanta pérdida. Hermanos, ¿cuántos saben que el aprendizaje cuesta? ¿Cuántos han aprendido de sus errores? ¿Cuánto te costó ese error? Pero qué bueno lo que aprendiste, ¿verdad? Lo que se aprende, mis hermanos, se paga un precio por todo lo que se aprende. No solamente se aprende en la escuela, se aprende en la vida. Y en la vida normalmente aprendemos de lo que nos duele, de lo que perdemos, de crisis, de adversidades. Esa es la escuela de la vida, ¿amén? Eso es lo que se conoce como la escuela de la vida. Y allí también se paga un precio de diferentes formas. Pero, bueno, si usted leyó en el boletín el mensaje de hoy, ¿cómo se llama? Una familia en desgracia. Una familia en desgracia. Híjole, hermanos, todo llegó tan de repente, cuando menos se lo esperaban. Todo estaba funcionando bien, el trabajo estaba prosperando, los bueyes dice que estaban arando la tierra, las asnas las tenían paciendo, las tenían tal vez para el tiempo de la cosecha, eran las que ayudaban para, acuérdense, lo que es moler el maíz no, el trigo, todo eso. El maíz es acá, ¿verdad?, de México. Y, hermanos, imagínense, todo está bien, los hijos están sanos, están en celebración, están en un día de fiesta, en la casa del hijo mayor, los 10 hijos están juntos, están celebrando, están alegres, están comiendo, papá, mamá están bien, no hay problemas de salud, la economía está bien, el trabajo está bien, la propiedad, todo está bien. ¿Quién espera algo malo? De pronto, todo está bien, todo está marchando sobre ruedas, tenemos paz con Dios. Job tenía paz con Dios, era un hombre de Dios, era un hombre devoto, era un hombre consagrado, era un hombre temeroso de Dios. Hacían muchísimas buenas obras. Si usted se fija, Dios mismo dice que este hombre era perfecto. Número 1, hay 4 cualidades que se mencionan acerca de Job en 3 ocasiones, en 2 versículos, en los 2 capítulos se menciona en 3 ocasiones las 4 cualidades de este varón llamado Job. Número 1, era perfecto. No significa que nunca cometió un error, sino que era un hombre que andaba recto, que no estafaba, que no mentía, que no le hacía daño a su prójimo. Sí, a esa perfección se refiere en cuestión de justicia. Era un hombre perfecto, era un hombre recto, de palabra. Era un hombre temeroso de Dios, por eso era recto, por eso era perfecto, porque Dios gobernaba su vida. Él vivía para Dios, gobernaba todos sus asuntos con el temor de Dios y dice que era apartado del mal. Estas 4
cualidades, hermanos, se encuentran 3 veces en estos capítulos. 3 veces vamos a encontrar que Dios y el narrador del libro lo hacen mención. En el versículo 1:1, en el 1:8 y en el capítulo 2, versículo 3, lo vamos a encontrar de nuevo, que el Dios mismo, el que declara que Job era un hombre perfecto, temeroso, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A un hombre como este se le conoce en el cielo y se le conoce en el infierno. Amén. Este hombre era conocido en el cielo por Dios, porque agradaba a Dios, pero también era conocido en el infierno porque era un hombre que no pecaba, que iba en contra del sistema de este mundo, y aún Satanás ya lo conocía, ya sabía quién era. Tal vez lo había rodeado en algún momento y se había dado cuenta que Dios lo tenía bien protegido y que no había manera de tocarlo porque era un hombre que agradaba a Dios. La única manera en que Job fuera tocado por el enemigo es que Dios se lo permitiera a Satanás, porque la misma justicia lo tenía protegido, Dios lo tenía guardado. Estamos hablando, hermanos, entonces de un día de fiesta en donde todo se convierte en tragedia. En una celebración, hermanos, todo cambia. En un momento en que los hijos están celebrando, la casa se viene abajo por un viento recio que sopló, derribó esa casa, murieron los 10 hijos, pero antes habían venido ladrones para robar todos sus ganados, para robar todo lo que tenían, matar a todos los criados que él tenía, y de un día para otro, hermanos, en un momento, todo, absolutamente todo lo que Job tenía, lo pierde, incluyendo lo más valioso, hermanos, que un padre y una madre puede tener. ¿Qué es lo que usted tiene más valioso como padre o como madre? Nuestros hijos, mis hermanos. Nuestros hijos es lo más valioso. Dijera yo, se perdieron las vacas, se perdieron las ovejas, se perdieron los asnos, los camellos, pero también se perdieron las vidas de muchos criados, porque tenía, dice, criados muchísimos, no da número. Era un hombre muy rico, con mucho prestigio, con mucha grandeza. Era un hombre temeroso de Dios. No podemos decir específicamente, hermanos, por qué Dios permitió esto, pero lo que nosotros encontramos al final del libro y a lo largo del libro, los discursos que encontramos en este libro nos dejan ver muchas cosas, pero no podemos hablar de todo eso. Pero si llegamos al final, vamos a encontrar que el final de este hombre fue un final dichoso, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo que pasar. Cuando estamos atravesando, hermanos, una crisis, una desgracia, es muy difícil mirar el final. Pero si tenemos fe y hacemos una declaración entendiendo que por alguna razón Dios está permitiendo las lágrimas, Dios está permitiendo el quebrantamiento, Dios está permitiendo el dolor, Dios está permitiendo la pérdida, pero al final hay un final dichoso para el hombre de paz. Si nosotros, hermanos, aprendemos que las desgracias vienen en algún momento si Dios las permite, empezando si Dios las permite. Con los niños, si usted se fijó, yo creo que me voy a desviar un poquito ahorita de lo que estaba yo hablando. Con los niños trato de compartirles un poquito de lo que voy a predicar, pero ya casi les estaba predicando, ¿verdad?, a los niños, porque ya no hallaba cómo parar, cómo detener. Yo quería decirles solamente a los niños que cuando ellos les tocara vivir algo, que no pierdan su fe en Dios. Hablen con sus hijos, papás, preparen a sus hijos. No les diga que porque son cristianos siempre van a estar bien, hermano, nunca van a tener ninguna dificultad. No, hermano, enseñemos a nuestros hijos que
que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. Su vara y su callado nos infunden aliento. Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos permite atravesar desiertos, Dios nos permite atravesar valles, montañas, estoy hablando metafóricamente, Sí. todo lo que es adversidades, hermanos. Si usted no prepara a sus hijos para que tengan fe para esos momentos, se pueden apartar de Dios, pueden renegar de la fe, pueden negar a Dios, pueden decir no es cierto, Dios no existe, porque a mí me enseñaron que Dios es bueno, que Dios es amor, que sí, Dios es bueno, Dios es amor, hermanos, pero mire que Job también dice, era un hombre temeroso de Dios, no dice que era amoroso de Dios, sino temeroso de Dios. ¿Qué significa? Hay que tener temor de Dios, mis hermanos. ¿Debemos amar a Dios? Claro que sí, pero también tenemos que tenerle temor. El temor va implícito. Miren, hermanos, es contradictorio. La Biblia dice que en el amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor, pero está hablando del temor de culpa. Pero el temor reverente a Dios, hermanos, ese temor nosotros tenemos que tenerlo, porque ese temor es el que nos aparta del mal, ese temor es el que nos hace no pecar contra Dios, porque aunque le amamos, pero no queremos provocarlo a ira. Amén. Nosotros tenemos que amar a Dios, pero tenemos que tener temor provocarlo a ira. ¿De qué manera? Con necedades, con insolencias nuestras, con rebeldías. Eso puede provocar a ira a Dios y puede provocar que nos corrija, que nos discipline, no para destrucción. Dios es un padre, mis hermanos, que corrige a su hijo que ama. Ahora, cuando Dios permite una crisis que sobrepasa, ¿cómo puedo decirlo? Esta crisis, hermanos, sobrepasa lo que nosotros podríamos pensar que podíamos soportar. Nadie sabe cuánto dolor puede soportar hasta que se ve obligado a atravesarlo. Amén. Nadie sabe cuánto dolor es capaz de soportar hasta que se ve obligado a atravesarlo. Hay dolores que tú sientes que no vas a poder, que es preferible morirte en el intento, ya sabes que se acabe esto porque me parece insoportable el dolor, pero necesitas atravesarlo. El dolor no te va a matar, al menos no el espíritu. La carne, hay cosas que son de nuestra carne que sí tienen que morir. Y miren, Job era una persona tan grande, tan influyente, tan importante, que aunque era un hombre temeroso de Dios, sí había en él, hermanos, rasgos, vestigios de orgullo por su grandeza, porque él es muy importante. Es difícil, hermanos, ser una persona que todo el mundo alaba, que todo el mundo respeta, que todo el mundo reconoce, que todo el mundo le hace reverencias, porque es el más importante, es el más influyente, es el más poderoso, y no tener orgullo. Es muy difícil, mis hermanos, estar en una posición así y no sentir en un momento dado, hermanos, orgullo. Dios trató con Abraham áreas muy internas de su carácter, pero que a la vez, a través de todo esto que él pasó, él pudo conocer más a Dios. Y dijo, de oídas, al final él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, las angustias, las aflicciones, las desgracias, el mal que puede venir a nosotros, no está diseñado para destruirnos, sino para acercarnos más a Dios. Ahora, nos deja ver muchas cosas. ¿Por qué murieron los hijos de Job y no solo perdió lo material? ¿Por qué tenían que morir los hijos? Se tocaron las áreas más sensibles en la vida de un matrimonio, porque no solamente era Job, también era la esposa.
él decía, se me perdió la idea por regresarme hablando de la esposa. ¿Por qué murieron los hijos? Hermanos, Job como padre, acuérdense que estamos hablando temas desde la perspectiva familiar. Job como padre había sido responsable no solo de proveer lo material en su casa, sino que él estaba vigilando la vida espiritual de sus hijos. Sus hijos delante de Dios estaban cubiertos conforme a las leyes antiguas, no conforme a la ley ahora de Cristo. El papá ofrecía sacrificios por los hijos y esa familia estaba cubierta, estaba protegida. Esos hijos que fallecieron, ¿ustedes creen que su alma se perdió? No. Esos hijos, hermanos, estaban preparados para morir. Pero ¿quién se había encargado de que sus hijos estuvieran preparados? El papá. ¿Por qué? Porque a causa del temor que él tenía y de su búsqueda de Dios, él continuamente, dice, cada vez que hacían esas fiestas y que decía, ¿y qué tal que si mis hijos pecaron y blasfemaron contra Dios? Entonces dice que él ofrecía sacrificios para cubrir a sus hijos y para que la ira de Dios no cayera sobre ellos si hubiera algún pecado. Así que sus hijos, hermanos, estaban preparados para morir. Los perdió físicamente, pero sus almas no se perdieron. Yo quiero que usted entienda eso. Sí es doloroso, lógicamente, no, la pérdida física. Eso nos habla de no, que tenemos que estar conscientes que la muerte llega cuando menos la esperamos. En la forma en que menos la esperamos y a la edad que no nos imaginamos. Nosotros no tenemos control sobre eso. Por eso tenemos que tener temor de Dios. La Biblia dice que tengamos temor a aquel que puede, hermanos, lanzarnos al lago de fuego. Y no es el diablo, mis hermanos. Dios puede darnos vida o puede quitarnos la vida. Tenemos que tener temor de Dios. Y le digo, nosotros pensemos en un Dios poderoso y en un Dios de amor, pero siempre no nos olvidemos que Él es soberano. Él es soberano y Él está actuando en su soberanía. En este capítulo nosotros estamos viendo a un Dios soberano autorizando al enemigo que venga contra este hombre, que puede hacer lo que quiera, pero que no le puede quitar la vida. Aquí estamos viendo nosotros la soberanía, que hay una enseñanza aquí. Tú no te vas a morir, ni yo me voy a morir, hasta que Dios no lo permita. Cuando Dios diga que es su día, entonces, en la forma, en el tiempo, en la edad que Dios determine hacerlo. Job, mis hermanos, cuando él ve que perdió todo, él no blasfemó, él no condenó, él no negó a Dios, él no reclamó, sí, ¿por qué si yo soy un hombre justo que tantas cosas buenas he hecho? Él rasgó sus ropas, se humilló delante de Dios, se postró y adoró a Dios en medio de su pérdida, en medio de su dolor, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y así voy a regresar a la tierra. Como dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, estamos preparados nosotros para rasgar nuestras vestiduras en medio de la angustia. Rasgarlas por el dolor, ok, se vale, te duele, pero enseguida presentas a Dios tu corazón en humillación, en adoración, en reconocimiento que todo lo que tú tenías o tienes lo adquiriste como un agregado, porque cuando llegaste a esta tierra no traías ni un calcetín, como les decía la semana pasada, ni un calcetín. ¿Ha nacido alguno de sus hijos con un calcetín de perdida? No, ¿verdad? Desnudo, dice, salí del vientre de mi madre y así voy a regresar. Dios me dio, Dios me quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Aquí no hay una exclamación, tanto trabajo que me costó hacer esta riqueza, tanto esfuerzo, tanto empeño, o para qué ser fiel a Dios si al final de cuentas me voy a terminar mal, me va a ir hasta peor que a otros que andan mal y a ellos les va bien y mira a mí lo que me está pasando. ¿Nunca te has comparado con una persona cuando tú estás en una desgracia y miras a otros que andan felices y tú dices, pero mira si ellos son hasta drogadictos, ellos son ladrones, mira qué felices se ven, y yo que sirvo a Dios, que alabo a Dios? Hermanos, le decía a los niños, los cristianos también lloran. Y Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En una de las palabras que se mencionan aquí mismo en el libro de Job, dice que va a llegar el momento en que vas a olvidar las aflicciones que pasaste y el día que te acuerdes de ellas van a ser como aguas que pasaron. Ya no te van a afectar. Cuando Dios viene, hermanos, a restituirte lo que Él permitió que perdieras, Él te consuela de tal manera que es como cuando la mamá da a luz, que le duele en el momento, a la hora del parto, pero cuando ya nació el bebé ya ni le interesa, ya no se acuerda por el gozo de ver al bebé que ha nacido y que ahora tiene en sus brazos. Ya no nos acordamos como diciendo, ¡ay, me dolió horrible, pero mira qué hermoso mi hijo!, ¿verdad? Y así dice la Escritura. Las aflicciones, los dolores, en el momento no las entendemos. No entendemos las aflicciones que pasamos, pero sí podemos determinar cómo vamos a actuar en el momento de la angustia. Nosotros deberíamos de orar y pedir, Señor, si un día, no te pido pasar por algo así, pero si un día tú permites que yo pase por una situación dolorosa, ayúdame a mantenerme fiel a ti. Amén. Amén. Ayúdame. Así como decimos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, también debemos decir, Señor, ayúdame a mantenerme fiel a ti. Cuando vengan días de angustia, si se presentan, si no se presentan, qué bueno, mejor, gracias. Si todo está bien, gloria a Dios. Pero si viene una aflicción, hermanos, también gloria a Dios. Aunque no se escuche ninguna amén. Amén. Si usted se fija, Job rasgó sus vestiduras, se postró y adoró. Y eso significa declarar gloria a Dios. Gloria a Dios en este sentido, mis hijos serán salvos y están con Dios. Ya no van a estar conmigo, pero Dios los tomó y Él sabe que yo los protegí, que yo los vi por ellos y espiritualmente los llevé a la salvación. ¿Qué más me queda? Hay muchas cosas, hermanos, que preguntarnos alrededor de estas escrituras. Como les digo, era un tiempo en que todo estaba súper bien. Me llamó mucho la atención donde dice que los bueyes estaban arando, porque ellos estaban trabajando y estaban preparando la tierra para sembrar la semilla. ¿Qué significa? Que iban a invertir y luego iban a tener una cosecha, lo cual nos habla de que sus graneros se iban a llenar, que iba a tener más grandeza. Por eso les decía, los negocios estaban prosperando. Al ver a bueyes arando la tierra, tenemos que entender que se iba a sembrar una semilla y esa semilla iba a producir hasta el 100 por 1 probablemente. Y se iban a multiplicar más todavía las riquezas. Vamos a reflexionar, hermanos, en algunas preguntas. Piensen en esto. ¿Cómo era la vida de esta familia? La familia de Job. Una vida intachable. Era una buena vida. Tenían salud,
tenían riquezas, no solo tenían trabajo, sino que tenían posesiones, tenían muchas riquezas, tenían muchos servidores, muchos criados, casas, propiedades, hijos, la familia, el matrimonio. Vivían bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué sucedió a esta familia perfecta, por llamarlo así, o en un estado perfecto, como decía la semana pasada cuando hablábamos de Adán y Eva, el matrimonio perfecto? Dios los hizo el uno para el otro. ¿Qué mejor pareja podría haber tenido a Eva y Eva a Adán? Y en ese estado de perfección se presenta un ser malévolo, que cuando este ser viene, este ser trae destrucción, muerte. Viene, como dijo Jesús, a robar, a matar y a destruir. Cuando se presente, hermanos, este tipo de cosas, robar, robo, muerte, destrucción, ¿quién está detrás de todo esto? Entonces, no culpe a Dios. ¿Lo permitiste, Señor? ¿Tienes algún propósito para tratar en mi vida? Ayúdame, enséñame, permíteme aprender, entender lo que tú quieres que yo aprenda en esta clase que Dios me está dando en la vida. Amén. Busque siempre aprender de lo que está viviendo. ¿Por qué estoy pasando esto? No como una manera de reclamo, sino para entender qué es lo que Dios me quiere enseñar, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi familia, en mi casa, qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué le sucedió? Pues ya vimos una desgracia. ¿Cómo respondieron en esta situación? Primero Job. Job respondió en una forma de humillación. Vamos a leer el capítulo número 2 para poder ver cómo reacciona también la esposa. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos a presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y a esas virtudes se agrega esta otra: y que todavía retiene su integridad. ¿Escuchó eso, hermano? Todavía, después de lo que vivió, todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, miren lo que dice aquí la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y aquí, mis hermanos, dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zoar naamatita, luego que oyó
que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hermanos, el cuadro del capítulo 1 es terrible. Nos deja un sabor de boca duro, difícil, pero todavía no se acababa la prueba, todavía no se acababa lo que Job iba a vivir. Job, para Dios, dentro de la mentalidad de Dios, que Él lo sabe todo, Job todavía podía soportar más. Por eso le decía hace rato, nadie sabe la capacidad que tiene para soportar el dolor hasta que lo vive. Y dices, después que pasa ese dolor y que pasa, dices, ¿cómo pude sobrevivir? ¿Cómo pude soportar? Aquí la victoria, hermanos, es que salgas de ese dolor guardando tu integridad. Que sigas teniendo fe en el Señor. Que sigas confiando en Él, alabando y bendiciendo su nombre. Cuando tú miras a una persona de fe, es una persona que ha superado mucho dolor, muchas pérdidas, muchos fracasos, muchas caídas, muchos dolores. Porque la fe, hermanos, no brota de la tierra. Sí. La fe se forma, se desarrolla en nosotros cuando tienes que atravesar las lágrimas, el dolor, la angustia, la pérdida. Ahora, ¿una familia cristiana puede tener ese tipo de desgracias? Sí puede, si Dios lo permite. Y si Dios lo permite, tenemos que entender que en su soberanía hay un propósito más grande. Si no, Dios no permite nada en vano, mis hermanos. Y cuando Dios permite ese tipo de cosas, también Dios tiene ya preparada tu consolación. Si te deja con vida, si sobrevives, Dios tiene preparada tu consolación. A Job al final le volvieron a nacer otros 7 hijos. Y dice que sus hijas que le nacieron eran las más hermosas de toda la tierra. Volvió a tener riqueza mucho más multiplicada. Dios le restituyó el doble de todo lo que perdió. Y aparte, mis hermanos, él conoció más de cerca a su Dios. Porque aunque atravesamos el dolor, mis hermanos, la presencia de Dios está más cercana a nosotros cuando lloras que cuando ríes. La presencia de Dios está cercana, dice, a los quebrantados de corazón. Cuando tenemos el corazón quebrantado, hermanos, es cuando podemos estar más sensibles a la palabra de Dios, a oír a Dios. Y Él te puede consolar y te va a consolar. Si Él te mete en una crisis así, Él te va a sacar. Y te va a sacar con remuneración, te va a sacar con bendición, te va a sacar con risas de gozo, de alegría. Primero tuvo que haber pasado el proceso de consolación. Estos amigos vinieron desde lejos para consolarlo. Aunque no sirvió de mucho la ayuda de los amigos, es difícil. Miren, por eso esto entra en las preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a los que sufren? A veces es mejor no decir nada, porque si dices algo, es como picarle la llaga, porque tú no entiendes el dolor que él está pasando, y aunque hayas vivido algo similar, él en ese momento no puede entender que tú pasaste por algo similar. Él simplemente está pensando en lo que está viviendo, en
en su propio dolor, en su propia angustia. Él no entiende por qué. Y ese acompañamiento que tenemos que dar, hermanos, a los que sufren, a veces es en silencio, solo tu presencia. Estos amigos, si usted lee el libro, si ya lo ha leído, sabe que provocaron la ira de Dios, provocaron la ira de Dios, y después Job tuvo que orar por ellos, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. Así que son de estas preguntas que vamos a hacernos aquí. ¿Cómo respondió entonces Job a la situación? Ya no solamente es la muerte de sus hijos y la pérdida de todo lo que él poseía. Ahora es piel por piel, dijo Satanás al Señor, a Jehová, piel por piel. Job se mantiene fiel porque no le has tocado el cuerpo, porque el hombre va a dar todo lo que tiene por su salud. ¿Cuánta gente no gasta todo lo que tiene para tener salud? La mujer del flujo de sangre, 12 años enferma, y dice que en 12 años gastó todo lo que tenía en médicos y ninguno de ellos la pudo sanar. Y el enemigo sabe en qué áreas somos vulnerables, y él dice, piel por piel, tócale en su carne y verás si no blasfema en tu misma presencia. Lo que Satanás quería era que blasfeme el nombre del Señor. ¿Qué es lo que el enemigo quiere cuando estamos atravesando una situación así? Precisamente, que reniegues de Dios, que te quejes de Dios, que niegues a Dios, que dejes de creer en Él, que te apartes de sus caminos. Eso es. Tu fe está siendo probada. Si tú te mantienes íntegro, si tú te mantienes fiel, Dios te va a bendecir, te va a prosperar mucho más que tu estado primero. Eso es lo que dice las Escrituras. Él sabrá cómo consolarte. ¿Cuántas mamás le han dado nalgadas a sus hijos y después los abrazan, los miman, los besan y los consienten y los consuelan? ¿Alguna mamá ha hecho eso? ¿No, hermanos? Sí, ¿verdad? Ok, agarren la vara, el cinto, la mano, lo desgreñaron, le jalaron la oreja, le dieron con el cinto, con la vara, y el ay, mi hijito, ven. Siguen siendo nuestros hijos, los seguimos amando. La corrección fue por algo, pero no se pierde la relación por la corrección. Si Dios trata con nosotros, no se debe de perder la relación con Dios. Por eso tenemos que entender, hermanos, que Dios al que ama, disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Dice que lo azota también. No nos imaginamos, ¿verdad? A una mamá, nadie anda, cuando vamos a corregir a nuestros hijos, nadie andamos invitando a los vecinos a que vengan a vernos, ¿verdad? Lo hacemos en privado, en secreto. Acá, ¿sabe qué? Acá vamos a tratar la disciplina. A mí una vez creo que les compartí, ¿verdad? Que una vez me agarraron con las manos de mamá, que estaba, me acuerdo, le estaba dando unas nalgadas a Lelí porque algo hizo, no me... Y en eso está en la puerta una de las hermanas de la iglesia. Y le digo, ay, Dios mío, ya me viste. Le digo, somos mamás y tenemos que corregir a los hijos. Sí me dio pena, pero pues. Pero, hermano, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina, lo hace con una razón. Duele mucho, a veces duele mucho, porque a veces te quita lo que más quieres, a veces te quita lo que más te gusta, aquello a lo que estás atado, aquello a lo que no estás aferrado, y a veces eso precisamente te quita. Pero aún así, confía en Dios. Te decía, la disciplina, lo que venga, es una desgracia. Delante de Dios espiritualmente, eso no está diseñado para alejarnos de Dios. Sí pone a prueba nuestra fe, pero si lo sabemos utilizar, hermanos, eso nos acerca mucho más a Dios. Por eso Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso significa, ahora te puedo conocer más. Cantábamos
visto. Dice, yo quiero verte. Pues a Job le costó mucho dolor que le fueran abiertos los ojos. Porque él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Le costó mucho dolor, hermanos, que sus ojos espirituales se abrieran para poder ver a Dios con claridad en su vida. Pero Dios está cercano, hermanos. Aunque esté pasando lo que esté pasando, Dios está cercano. Hágase esta pregunta: ¿qué me enseña todo esto? ¿Cómo debemos enfrentar la adversidad? ¿Cómo debemos enfrentar la adversidad? ¿Enojándose con Dios? ¿Negándolo? ¿Reprochando? ¿Diciendo yo no me merezco eso? Hermano, todo eso engrandece el sufrimiento, engrandece el dolor. Pero si desde un principio nosotros nos vamos a la fe, nos evitamos el tiempo que dura para ser consolados. Es como un paciente, lo internan en el hospital porque tiene un problema, pero él no quiere que un médico lo toque. Él no quiere que le hagan nada. ¿Qué está haciendo? Está prolongando su recuperación. Pero en el momento que dice, está bien, pues pónganme la sangre, o está bien, hagan lo que tengan que hacer, en ese momento está dando luz verde para que empiece el proceso de atención médica y de recuperación. Espiritualmente, hermanos, es así. Cuando nosotros renegamos de Dios, nos quejamos, murmuramos, no entendemos, buscamos respuestas, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dios nunca nos va a dar una respuesta. Nosotros somos los que tenemos que movernos en fe y declarar, Señor, tú sabes por qué lo permitiste, y empezar a alabar y dar gracias a Dios. Cuando hacemos eso, estamos preparados para que Dios venga a consolarnos. Amén. Si usted quiere ser consolado pronto, deje de quejarse. Porque a un niño mimado que está haciendo berrinche, no se le da nada, ¿verdad? Papás, cuando un hijo está haciendo berrinche, ¿qué hacemos? ¿Lo ignoramos? Nos esperamos. ¿Lo dejamos que se le pase? Que llore todo lo que quiera, que patalee todo lo que quiera. Ya cuando se cansa, que ya se rindió, hasta se quedan dormidos, ¿verdad? Entonces sí llegamos, los tomamos, los abrazamos, los besamos. Ya que se tranquilizó el niño, ok, vamos a lo que sigue. Y espiritualmente, hermanos, hacemos eso, berrinches. ¿Por qué yo? Y Dios no puede hacer nada mientras nosotros estamos en ese berrinche espiritual de queja, de reclamo. Mi mamá no me quiere, dicen los hijos a veces, o mi papá no me quiere. Así decimos, Dios, no existe. ¿Por qué permitió esto? Estamos entendiendo, hermanos, la situación de lo que es la desgracia. No deseamos la desgracia para nadie. Pero si esta llega, porque Dios la permite, tenemos que saber qué vamos a hacer. Amén. Tenemos que saber qué vamos a hacer. Número 1 es, mantenga la fe. Adore a Dios. Bendiga su nombre. No entiendo lo que pasa, Señor, pero fíjese muy bien, te doy gracias. Te doy gracias. Eso es adoración a Dios. Dios no existe para cumplir nuestros antojos, hermanos. Dios no está para hacer que todo nos vaya bien. Claro que sí, Dios nos bendice y nos ayuda a que muchas cosas nos salgan bien. Pero cuando Dios en su soberanía permite que algo toque la puerta de tu casa en el día que menos esperas, a la hora que menos piensas, no se te olvide
Como dijo Job, recibiremos solamente los bienes y no recibiremos los males. La esposa de Job lo incitaba a que maldijera a Dios. Le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Dios lo estaba alabando porque Job, a pesar de todo, se mantenía íntegro. Y la esposa viene a reprocharle por mantenerse íntegro, por seguir guardando la fe. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Yo creo que si seguimos analizando podríamos hacernos muchas más preguntas. Pero lo que yo te quería dejar es esto. ¿Qué debemos hacer en el día malo? No niegue su fe. Es lo único que lo va a sostener. No niegue su fe, porque negar la fe es negar a Dios. Y Él, solamente Él, con su fuerza, con su presencia, con su palabra, con su amor, es lo único que nos va a ayudar a atravesar ese valle de lágrimas. Si negamos la fe, mis hermanos, todo se va a empeorar todavía más, porque ya no solamente es lo que perdí, sino que todavía estoy perdiendo la fe, no porque alguien me la arrebató, sino porque yo misma no la retengo. Retenga la fe. La fe yo la puedo retener. A lo mejor el enemigo me puede quitar todo, pero la fe yo la puedo retener. Yo me puedo mantener creyendo en el Señor, ser agradecida, alabar al Señor, confiar y decir, esto va a pasar y va a terminar bien. Esto va a pasar y va a terminar bien. De alguna manera, Dios sabe qué puerta nos va a abrir y vamos a estar bien. Amén. Amén. Quisiera poder escuchar sus pensamientos. Quisiera poder saber qué les habló Dios, cómo esto habla a cada uno. Pero sé, hermanos, porque lo he visto, que necesitamos tener una teología del dolor, del sufrimiento. Tenemos que tener bases bíblicas para saber enfrentar el dolor, el sufrimiento y qué hacer cuando nos toca pasarlo, para que no claudiquemos, para que no abandonemos la fe por causa del dolor. Acuérdense que Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Él nunca dijo no van a tener. Él dijo en el mundo tendrán aflicciones, pero confía en mí. Dice, si yo he vencido, así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Lo que estés atravesando, lo vas a pasar, pero tomado de la mano de Dios. Amén. No se suelte, no reniegue, no haga berrinche espiritual, hermano. Entre más pronto asimile lo que está pasando y empiece a dar gracias y a adorar a Dios, más pronto llega su consolación. Amén. Y eso son las Escrituras, porque el Señor viene a consolarnos. Él es un consolador que nos consuela, dice, para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación que también fuimos ya consolados. Amén. Por eso este es un ministerio del Espíritu Santo, la consolación. Este no es un ministerio de hombres, esto es de Dios. Y si Dios usa a una persona para darte una palabra que te consoló, no fue la persona, fue Dios a través de esa persona. Porque si te fijas, los tres amigos de Job que viajaron desde lejos para consolar a su amigo, no pudieron consolar, agravaron más el dolor, agravaron más la angustia. Cuando una persona te da una palabra de consuelo, esa palabra viene de Dios, porque Él es nuestro consolador. Póngase de pie, iglesia. Lógicamente que no le pedimos al Señor, Señor, envíanos desgracias. Sangre de Cristo. Pero si algún día incline su rostro, hermano, si algún día, o tal vez este es tu día, que estás viviendo situaciones que no tenías planeadas,
no estaban en tu agenda, no las veías venir, porque todo estaba marchando bien. Quiero que sepas que Dios está contigo. No porque las cosas van mal significa que Dios no está contigo. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Las pérdidas son el costo de lo que estoy aprendiendo, de lo que Dios me va a enseñar, aunque sean dolorosas. Yo te invito a que tengas una conversación personal con Dios, un momento muy íntimo entre tú y Dios. Si tú estás atravesando por una angustia, este es el momento para decirle al Señor: Señor, en ti confío, en ti confío. Ayuda mi incredulidad. Yo sé que el enemigo va a venir para provocarte que dudes de Dios, que te apartes de Dios, que reniegues de Dios. El enemigo estará cerca merodeando para instigarte en contra de Dios, pero Dios está cerca de ti, aunque a veces guardes silencio. Él solamente está esperando que tú pongas tu confianza en Él, y entonces vas a empezar a escuchar sus palabras. Cuando tú confías en Dios en medio de la angustia, en medio del dolor, tú empiezas a escuchar palabras de consolación, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras que te van a fortalecer, palabras que te dan esperanza, palabras que te dicen: esto va a pasar, esto va a pasar, esto no va a ser para siempre, este dolor se va a ir, lo que perdiste yo te lo voy a regresar multiplicado. Si tu fe le agrada a Dios, Dios te va a honrar, hombre, Dios te va a honrar, mujer, pero mantente firme. Que su palabra sea tu fortaleza en el momento de la angustia y del dolor, la desesperación no te controle, sino que aprendas a tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de la adversidad, paz en medio de la crisis, paz. Descansa en Dios, renuévate en el Señor y camina en fe. Tal vez no va a haber amigos que te puedan consolar. Tal vez los más cercanos te van a invitar a que te apartes de tu fe, como la esposa de Job. Quería que maldijera a su Dios, que se apartara de la fe y que muriera así, sin esa fe. No podemos morir sin fe. Necesitamos la fe. Necesitamos la fe para vivir y la necesitamos también para morir. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, mi Dios. No es fácil, Señor, predicar en un momento este tipo de mensajes, Señor, pero sabemos que tú nos preparas, Dios eterno. No deseamos vivir momentos de angustia, no deseamos vivir momentos de desgracia, Señor, mi Dios, mas sin embargo sabemos que la fe es probada de una o de otra manera, en mayor o en menor magnitud, Señor, dependiendo lo que tú nos estás enseñando, dependiendo también la capacidad, la madurez de la persona. Señor, tú permitiste esto en la vida de Job porque era un hombre íntegro, recto, temeroso. Tú sabías cuánto él era capaz de soportar, Señor. Lo llevaste al límite, al extremo, Señor. Pero él, mi Dios, creyó en ti, nunca te negó, Señor. Mi Dios, que así nosotros podamos pasar lo que pasemos siempre tomado de tu mano, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que tu vara y tu callado, Señor, nos van a infundir aliento, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Gracias por lo que tú hayas hablado a cada vida, a cada corazón. Mi Señor, por favor, guarda nuestros hogares del mal. Protégelos, Señor. Que ninguna cosa, ninguna desgracia venga, Señor, mi Dios. Eso es lo que nosotros queremos, Padre. Bendición y paz, Señor. Mas sin embargo, tú eres soberano, mi Dios. Y sabemos que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad. Y si alguna cosa, Señor, tú permitieras que en ese momento recordemos que tú eres fiel. Y nosotros, Señor, debemos también mantenernos fieles a ti. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.